¿Le esperamos con los niños? Sí, porfa. Adentro, cambia. ¿Dónde? No, Aunque sea, donde usted quiera. no, digo, ahí está Juan otra vez. Ahora escuchen. Ya, siéntense, váyanse a su lado. Ahora escuchen, ¿ya? Escuchen. No se sienten, párense. Ahora escuchen. Un voluntario en el medio. ¿Qué pasaría? Uno nomás. Muy bien. Él va a ser el pistolero, ¿ya? Escuchen, escuchen. Él puede disparar a quien sea. Él puede disparar a quien sea. Digamos, yo le disparo a él. ¡Pum! Él se va a agachar. Agáchate. Párate, pe. Él se va a agachar y entre los dos que están en los costados se tiene que disparar. A ver. Entre ustedes. Ya, vamos a ver. Vamos a hacer cosas, ¿ya? Atentos, A ver, yo voy a hacer la prueba. Ya, atentos. Ya, pe, vamos. Vamos a ver, a cualquiera, digamos. ¡Pum! Así, pe, a cualquiera. Ya, vamos. ¿La escucha? Atentos. A ver, atentos. Ya, vamos, a cualquiera. Dispara, cualquiera. Muere. Ya ganó, ya ves, Edison te ganó. Ya, Edison, vamos. Párate. Ya mató inmediatamente. Muy bien, vamos, a otro. Manolo, te va a matar. Manolo, mira, hay que responderte. No, Vamos. quitamos capacidad. Vamos. Haciendo unas pequeñas tomas aquí en la escuela de Pucahuasi, como se puede ver cómo los alumnos se distraen porque los profesores les inculcan sanamente los juegos y la distracción de una manera más sana en nuestra serranía peruana. Ya, dispara, Crispa. Este es en el departamento de Apurímac, Estar atentos, ve. en la provincia de Chalhuanca. Estamos en el distrito de Sañayca, en el anexo de Pucahuasi. Así es como los niños tienen una oportunidad de vivir sanamente. Tal vez esto no se vive en las grandes poblaciones como puede ser Lima, Arequipa, Trujillo, que son diferentes formas de vivir o la vivencia por la modernidad tal vez. Pero aquí vemos cómo los profesores le inculcan a la hora de la educación física cómo expresarse en los juegos, aparte haciendo los ejercicios físicos. Así es como desarrollan los profesores abiertamente. Aquí lo hemos sorprendido a los profesores haciéndole parte de la educación física a todos los alumnos. Y acá, como pueden ver, tratan de unir a todos los niños en un solo componente, que es la distracción. Porque ya los mayores bajan a la zona de Sañayca a hacer ya los estudios de más grado, como se puede decir, de secundaria. Esta es una escuela que es del anexo de Pucahuasi. Así es como hemos llegado sorpresivamente y podemos ver cómo se están desarrollando. Esto es un apoyo de imagen de OPC, de la Policía Nacional del Perú, que hoy se encuentra en el departamento de Apurímac, en la provincia de Chalhuanca, en el distrito de Sañayca, en el anexo de Pucahuasi. Así es como podemos ver que están desarrollando su clase los profesores. Agárrense la mano. Vamos. Agárrense la mano. Nivel, pongan en medio de la pelota. Regresa. A tu sitio, regresa. Muy bien. Ahora suéltese. Este es un gran ejemplo Muy bien. para todos los jóvenes que se desarrollan en la ciudad de Lima o en las grandes poblaciones que hay, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Nadie vota. todo lo que es la zona costera,
para que vean cómo es nuestra serranía. A esta pelota no tiene que alcanzar. ¿Ya? Como en antes. Vamos. Corriendo más o menos por ahí. Vamos. ¡Ey, pasa! No tiene que alcanzar. Nadie bota. Nadie bota la pelota. Vamos. Al que le coge las dos pelotas le castigamos. Va a cantar. Vamos. Rápido, alcanza, rápido. Tiene que alcanzar rápido. Rápido. Vamos. Tiene que alcanzar. ¡Rápido! Tiene que alcanzar. ¡Tiene que alcanzar la bola! ¡Rápido! ¡Oye, espera! ¡Pasa, Lepe, rápido! ¡Rápido! Vamos, esto lo alcanza. Tiene Vamos, rápido. que alcanza rápido. Ya, Raimir nos va a cantar una. Vamos. ¡Ay, dale! ¡Pasa, Apúrate, rápido! despierto. Atentos. Atento. Atento. Dos, tres, la pelota. Atento. Atentos. Atentos. Tiene que alcanzar rápido. Tiene que alcanzar. Ya que es un poquito. Ya, tiene que alcanzar rápido. Ninguna pelota debe chocar. Ya, ¡Vamos! ¡Ninguna pelota debe chocar! ¡Al que choque las pelotas tiene un castigo! Acá el juego consiste en pasar la pelota y que las pelotas no se deben encontrar. O no debe alcanzarlo, mejor dicho. El que llega a alcanzar la pelota sufre un castigo, que es el de bailar o cantar. Así es como se encuentran los juegos. Ahora alcanza. No se bota. Ya, botado. Ya está, un castigo. Ya está, dos castigos. ¿Dónde está la señora? No, allá debe estar allá. Y pueden ver el aula primer grado y segundo grado, quinto y sexto grado. Este es el aula de tercer y cuarto grado. Así son este tipo de juegos, lo que se desarrolla prácticamente en diferentes puntos de nuestra serranía. Los profesores también reciben cursos especiales en todo lo que es todo tipo de juego. Tengan un saludo muy especial de parte de la Policía Nacional del Perú en el departamento de OPC, quien se encarga de poder difundir todos estos trabajos que realizan en diferentes puntos profesores, médicos o quienes podrían desarrollar más y más
a los jóvenes, a los niños. Y esos son nuestros hermanos peruanos que van haciendo todo tipo de trabajo en diferentes campos profesionales. ¡Jacita, apúrate! ¿Y qué otro? ¿Quién más era? A ver, ¿qué pueden hacer? Cantar, bailar. Bailamos, ya cante nosotros bailamos. Que cante primero. A ver, va a cantar William, vamos. Nosotros Va a cantar William. vas a cantar, nosotros bailamos ya. Vamos. Escuche, pe, escuche. Vamos.